En cuanto a las demandas en contra del decreto que fijó el salario mínimo, se han presentado hasta el momento más de 30 ante el Consejo de Estado, en las cuales se solicita la nulidad del decreto y en muchas de ellas también la suspensión provisional del mismo. Sin embargo, hasta tanto el Consejo de Estado no decida sobre la suspensión y o nulidad del decreto, los empleadores están obligados a dar cumplimiento y a incrementar el salario mínimo de los trabajadores que devengan el mínimo en el porcentaje ordenado. Esto por cuanto el decreto goza de presunción de legalidad. No existe una obligación legal en Colombia que establezca que los empleadores deben incrementar los salarios de los trabajadores que devengan más del salario mínimo. De hecho, la obligación de ajustar los salarios en el porcentaje establecido por el gobierno, en este caso para el salario mínimo del 2026, aplica para 4 grupos de trabajadores. En primer lugar, los trabajadores que devengan el salario mínimo. En segundo lugar, los trabajadores que el año pasado devengaban un salario ligeramente superior al mínimo y que este año se les debe hacer un ajuste de manera que queden ganando por lo menos el salario mínimo del 2026. En tercer lugar, los trabajadores que devengan el salario mínimo integral. A ellos deberá ajustárseles en el mismo porcentaje del salario mínimo para garantizar que queden ganando 13 salarios mínimos para este año 2026. Y por último, las empresas que tienen un pacto, convención colectiva o laudo arbitral que establece la obligación de incrementar los salarios en un porcentaje igual al salario mínimo. En los demás casos, el incremento salarial será el que determina la empresa de acuerdo a sus posibilidades o lo que acuerde con sus trabajadores. Sobre el concepto de salario mínimo vital y móvil, hay que decir que la Corte Constitucional, en casos puntuales, ha ordenado incrementar el salario de algunos trabajadores, por lo menos en la inflación. Esto para que el salario de esos trabajadores que han iniciado una acción de tutela no pierda su poder adquisitivo. Sin embargo, también es importante resaltar que esos fallos de tutela tienen un efecto restrictivo y aplican solamente interpartes, porque en Colombia, reitero, no existe una obligación general de incremento de salarios diferentes a los 4 grupos de trabajadores que mencioné al inicio. En la práctica, cuando las empresas determinan el incremento salarial para sus trabajadores cuyos ingresos son superiores al salario mínimo, deben tener en cuenta diferentes factores y elementos. En este caso, en Colombia, principalmente son elementos a tener en cuenta otros costos laborales recientemente incrementados por normas como la reducción gradual de la jornada laboral y la reforma laboral recientemente aprobada que ordenó incrementar de manera gradual también los costos por trabajo en domingo y festivo, la jornada nocturna y la laboralización de los contratos de aprendizaje, entre otros. No aumentar el salario de los trabajadores puede incidir en el poder adquisitivo de los mismos. En lo que tiene que ver con las mesadas pensionales, hay que distinguir entre 2 tipos de pensionados. Uno, los pensionados cuya mesada pensional es igual al salario mínimo, frente a los cuales esta pensión se va a incrementar en el mismo porcentaje del salario mínimo. Y los demás pensionados que tienen una pensión superior al mínimo, a los cuales la mesada pensional se les incrementa en un porcentaje igual al IPC del año anterior. Finalmente, y en lo que hace a los trabajadores que están esperando llegar a tener el derecho a una pensión, cuando no hay aumentos durante varios años del salario, su ingreso base de cotización se ve afectado y por lo mismo esto podría terminar afectando a largo plazo el monto de su pensión. No existe en Colombia una disposición legal que establezca la obligación de incrementar los salarios por categorías o por cargos. Sin embargo, en las empresas que tienen convención o pacto colectivo, es común encontrar cláusulas de escalafones salariales que ordenan los incrementos de salarios de acuerdo a las categorías y rangos de los cargos y funciones de los trabajadores.